Muy bien, pues vamos a cerrar, ya cerramos, ya es oscuro, al menos aquí en México ya estamos cerrando, en el sureste ya estamos cerrando con Matzot número 3 y estamos entrando a Matzot número 4, ok, número 4. Y pues bueno, vamos a seguir reflexionando. Este año estamos haciendo énfasis en los nuevos granos, que el grano principal, que es Yeshua, el Hijo del Todopoderoso, que fue enviado a esta tierra, que fue enviado como el ejemplo perfecto de un grano que tiene que morir a sí mismo, y por ahí va también otra vez nuestra reflexión, morir a sí mismo. ¿Para qué? Para renacer en la vida nueva. Y bueno, el Mesías evidentemente nace en una familia hebrea, nace dentro de la Torá, del conocimiento del Eterno, nace conociendo todo lo que necesitaba saber, pero aunque sabemos que no pecó, que no transgredió, es decir, creció viviendo ordenadamente en la instrucción, Él nos enseña a que se puede vencer por medio de la obediencia, por medio de la santidad, y obviamente todavía más aún lo que Él hace con nosotros por medio de la presencia divina que hace Él descender de los cielos para vivir sin leudar. Otra vez el cantito, sin leudar, sin leudar, sin leudar tú vivirás. ¿Cómo le hacemos para no leudar? Créanme que en la Escritura podemos ver al pueblo de Israel todo el tiempo sabiendo que no deben de leudar y leudando. Es decir, desobedeciendo. Al final de cuentas, toda alma, todo cuerpo, todo ser caído, leuda, ¿verdad? Por el pecado. Pero cuando el Eterno llama a Abraham, ¿verdad? Y le da mandamientos, Abraham fue como una matzá, no leudó. Es decir, murió a sí mismo, es decir, ya había incluso dejado su vida para sí mismo, vivía buscando al Creador. Sabemos según la tradición que él sabía que lo que adoraba a su padre, ¿se acuerdan? Según la tradición judía, y la tradición judía basándose en libros extrabíblicos como el libro de Yashar y de otros más, se hablan de cuestiones de detalles históricos, no necesariamente doctrina o enseñanza, algunos detalles históricos, y se sabe que Abraham, según la tradición y según lo que se cuenta de esta parte de la historia, le era indiferente, le incomodaba, experimentaba, entendía, discernía que no era por ahí como se debería buscar al Creador, como lo hacía su padre, ¿verdad? Sabemos según la tradición que su padre era fabricante de ídolos, según entendemos, y que en Ur de los Caldeos, pues bueno, Ur de los Caldeos era la ciudad por excelencia de la idolatría en aquella época, en aquella región, y entonces sabemos según la tradición, según estos textos extrabíblicos, que Abraham no quería leudar. Es decir, Abraham quería presentarse con sinceridad y verdad, como dice Shaul de Tarso a los Corintios cuando habla de celebremos pues la fiesta. Fíjense nada más que interesante. Después de casi 4,000 años, 2,000 años, casi 2,000 años, lo que menciona Shaul de Tarso, que el Eterno quiso enseñar por medio de Matzot, no es otra cosa que lo que hizo Abraham. Y lo que hizo también Abel, y lo que hizo también Hanoc, y lo que hizo Metushelah, y lo que hicieron muchos antidiluvianos y postdiluvianos, que es no leudar. ¿Qué es no leudar? Pues simplemente la herramienta para no leudar es la obediencia al Eterno.
¿verdad? Y es la Torah. Este canto habla de la Torah, de obedecer la Torah. ¿Por qué? Porque en el momento que quitas la Torah de tu vida, entonces das lugar a lo extraño, a lo ajeno, a la levadura, finalmente a lo que te va a contaminar. Y recordando al patriarca, recordando a los patriarcas, a los profetas, son la sombra y son un ejemplo de aquel que iba a venir y que se iba a negar a sí mismo. Y hablando de los patriarcas, los profetas, los antediluvianos, los pasados, aquellos que fueron kedushim, apartados, consagrados, entonces nos enseñaron que lo que menciona Shaul de Tarso, vivir en sinceridad y verdad, significa vivir en la realidad y de no engañarse queriendo engañar, ¿verdad? Porque esto es el shock, vivir en un autoengaño. Es decir, ellos entendían la sinceridad y la verdad y por eso ya se estaban negando a sí mismos. El hecho de querer vivir en sinceridad y verdad, ya se estaban negando a corromperse, es decir, a hacer de sus vidas formas adecuadas y adaptadas al mundo, a los sistemas, a la religión, a lo de afuera, y no santificarse. Sin leudar significa no dar lugar a la levadura de Egipto, porque es muy fácil, o eres o no eres, o eres o no eres, que tú sí sea sí, que tú no sea no, dijo el Ruach de la profecía. Bueno, Yeshua también, ¿verdad? Lo enseñó, y también en Apocalipsis aparece la palabra profética más segura, Yeshua, y en Apocalipsis aparece. No hay una forma bíblica que enseñe la tibieza. La tibieza es la cosa más abominable. Entonces, cuando hay tibieza no hay sinceridad y verdad. Piensen, por ejemplo, en los antepasados. Por poner un ejemplo, Eliseo, su discípulo, ¿cómo se llamaba? Su discípulo, del profeta, no, Elías, el discípulo Eliseo. Elías, sinceridad y verdad. Eliseo, sinceridad y verdad. Eliseo fue el discípulo, ¿no? Y Giesi creo que se llamaba el discípulo, finalmente, la tercera generación, el discípulo de Eliseo. ¿Qué encontramos en él? Se leudó. Dice la escritura que cuando asistía a Eliseo, supo de la gratitud que traía este hombre extranjero por haberle sanado, y entonces Eliseo dijo, no, esto no es por ahí, no se trata de remuneración, no es negocio, es milagro eterno, vete, dice, no se trata de esto, y se fue. Entonces, pero va Giesi y lo alcanza, se leudó y dijo, ¿sabes qué? Dijo mi amo que sí, que pues, ¿verdad? Bienvenido y adelante, y ahí se leudó. Es decir, quebrantó la Torah. Finalmente la Torah dice sobre el asunto de, ¿cómo se llama?, de la ambición, ¿verdad?, de la codicia, el deseo, de todo esto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Matzot, ¿verdad? Si hacemos un análisis, como también lo hizo mi esposa, por ejemplo, con algunas mujeres, en la serie Mujeres de la Biblia, habló de las mujeres aprobadas y reprobadas, ¿verdad? O ejemplares, porque hay mujeres aprobadas que son ejemplares incluso, pero hay mujeres reprobadas, se leudaron, etcétera. Hubo discípulos también de Yeshua que se leudaron, como quién, por ejemplo. Judas, por ejemplo, se leudó. El que andaba con Pablo. El que andaba con Pablo, por ejemplo, Demas, hubo un discípulo de Yeshua, época de Pablo, que se leudó, dice, amó más al mundo y se fue. ¿Quién más? ¿Se acuerdan aquellos que se leudaron cuando vendieron una propiedad y la entregaron y tomaron de ello, ¿verdad? Ananías y Zafira, también se leudaron
¿Quién más? Shimón el mago, aunque era un judío, era un israelita, se leudó en el primer momento que vio los milagros y vio cómo eran las cosas, se leudó y quiso hacerlo a su forma. Y así podemos mencionar muchos, ¿no?, que se leudaron, es decir, se olvidaron de la mitzvah, se olvidaron del mandamiento, omitieron la instrucción, omitieron la Torah, y salió de su vida, de su carne, rebeldía, necedad, ambición, terquedad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos enseña Matzot, ¿ok? Jóvenes, también es el mensaje para los jóvenes, porque los jóvenes van a incorporarse a sus clases de Torah, están aprendiendo, y cuántas veces los jóvenes experimentan, y lo digo porque todos fuimos jóvenes, aunque ya estamos grandes, y en la juventud, como hemos dicho antes, se experimentan sensaciones, ¿verdad? De poder, de saber, de dominio, ¿verdad? De yo lo sé, yo lo puedo, la fuerza, cosas de ese tipo. Y esas cosas leudan. Por eso escribimos también este canto de Proverbios que dice: hijo mío, no te canses, dice, del castigo del Eterno, no te canses. O sea, de la reprensión, de llamar la atención, de llamarte la atención. ¿Por qué? Porque al joven, al adolescente y al joven, los padres o la autoridad, y es que esto parece, ¿cómo se puede decir? Bueno, retomamos. Estaba mencionando a los jóvenes, estaba mencionando que todos, incluso los que pasamos, ¿verdad?, por esa edad, sabemos que fácil nos leudamos. Iba a mencionar algo. ¿A poco no parece cansado en la juventud, en la adolescencia y la juventud, los padres que están encima de los hijos reprendiéndolos, ¿verdad?, por cualquier cosa? Y pareciera que es cansado, así como que, ay, ¿qué no puedo ser? Como que los jóvenes quisieran decir, ¿qué no puedo ser? Casi déjame. Hoy día ya han cambiado mucho las cosas. Antes al menos se tenía pues otra perspectiva, ¿no? Respeto, educación, etcétera, atención. Pero hoy día ya es un desastre. Hoy día, sobre todo por el humanismo, los hijos exigen libertad, exigen que no se les llame la atención, exigen que no se les diga nada, a los niños que no se les dé corrección, mil cosas. Pero a lo que voy es esto, ¿eh? Dice el proverbio: hijo mío, no te canses del castigo, o de la corrección, o de llamarte la atención. ¿Por qué? Porque se sabe que los hijos, los adolescentes, los jóvenes suelen y creen saber o entender que eso es cansado. Así como que todo el tiempo me lo estás diciendo. Jóvenes, adolescentes, chavos, saquen eso de sus vidas. Eso es pura levadura. Dejen de leudarse. Digo, si alguien es así, al contrario, siempre supimos, los hijos, sabemos, y vamos a seguirlo diciendo, y lo van a entender cuando crezcan, porque lo vamos a entender hoy día, los grandes. Los padres siempre quisieron lo mejor para nosotros, ¿cierto? Cuando nos llamaban la atención. Es la realidad. Ahora lo entendemos, y ahora por eso lo hacemos con los hijos, porque queremos lo mejor para ellos. Queremos, no solo de cosas materiales, estamos hablando de cosas de la vida, ¿verdad? Cuando se les reprende, se les llama la atención, se les está corrigiendo, se les está diciendo una y otra vez las cosas que hacen mal. No se cansen de la represión, del castigo. Atiéndanla, eso les va a servir muchísimo en la vida. Por eso lo dice el predicador, ¿verdad? Lo dice Salomón en Proverbios, dice: no te canses de que te llamen la atención. ¿Por qué? Porque en esa edad van a pasar muchas cosas, y no es de que hijos sean malos, perversos, o que, ¿verdad? Es que es en la naturaleza caída del ser humano. Y para eso se necesita la instrucción y la corrección, para que en esa etapa no estén como potrillos, ¿verdad? Saltado como machos cabríos, saltando y brincando y rebelándose, sino que se sometan. Fíjense la diferencia.
de tal manera que un macho cabrío pase a ser un corderito, ¿verdad? Una ovejita de sinceridad y verdad. Estamos hablando de lo mismo. Y si no, que los jóvenes le pregunten a una persona mayor, mayor de 60, 70 años, ¿cuánto creen ellos que han vivido? Y si han sentido la vida larga. La vida se va en un minuto. Por ejemplo, yo este año voy a cumplir 50. Y para mí ha sido tan rápido que es como un día. Y para vivir en error todo el tiempo, cuando uno está joven, sin hacer las cosas que debe de hacer con el Eterno y todo eso, es mejor obedecer, instruirse, y el Eterno nos va a dar largos días, porque si vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos, a como nuestro corazón nos guíe, la vida se acaba tan pronto que ni se dan cuenta uno. Apenas ayer eran unos niños, hoy ya tienen 18, 20 años, 15, y ha pasado tan rápido el tiempo que no se da cuenta. Y ahora cuando tengan 40 se van a dar cuenta que es más rápido de lo que se imaginan ha pasado todo ese tiempo. Por eso es bueno seguir los consejos principalmente del Eterno en la palabra, y seguir los consejos de nuestros padres, y les aseguro que no se van a arrepentir, que van a vivir una vida sin tanto riesgo. Amén. Amén, así es. Un consejo sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Que están todavía en la madurez, en el crecimiento, en el entendimiento. Y es muy real lo que dice el hermano. Si no se admite el consejo, la corrección, la instrucción, no solamente van a ser días cortos, o aunque suelen tener algunos días prolongados, van a ser días malos. Eso es lo peor. Y esos días malos desgastan, sí, entristecen, traen amargura, traen decepción, traen dolor, y además traen consecuencias negativas también para los siguientes descendientes, ¿verdad? Es decir, una persona que, y esto lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo en la gente, con las personas, ¿verdad? La gente que no recibe la corrección, a veces hasta en el mundo se juzga con verdad, aunque no tengan Torah, con el simple hecho de las consecuencias. Dicen en el mundo, hay un dicho que dicen, como me veo, te verás, y como te ves, me vi, algo así, ¿verdad? Algo así. Es decir, cuando los jóvenes desprecian el consejo, desprecian la experiencia, desprecian la instrucción, desprecian y creen que lo pueden hacer, y creen que su juventud les va a durar para siempre, y todo lo pueden hacer y nunca les va a fallar. ¿Saben qué? Esta condición caída manda la factura, y en un momento dado, cuando se llegue ese tiempo, vienen entonces los días de arrepentimiento. Por eso también, por eso en la Escritura el predicador dice, hay un texto que dice, alégrate joven en tu juventud, ¿se acuerdan? Y toma gozo tu corazón. Regularmente, y es que en la cristiandad, y me acuerdo cuando estudiamos esto y lo llegamos a mencionar, se suele decir así como que alégrate y toma alegría y diviértete, y no, en realidad es irónico el texto, es irónico. Lo que está diciendo es, sí, alégrate, sí, toma placer, diviértete, sí, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que el Eterno te va a juzgar, Él va a pedirte cuentas de todo. Entonces, es más bien irónico lo que está diciendo, así como que sí, quieres divertirte, quieres tomar placer, tu corazón, quieres que se desvíe, quieres lo que sea, aguas, porque al final el Eterno te va a llamar a cuentas. Así que no crean que es un consejo para que vivan la vida loca y para que hagan lo que quieran, no, sino te está diciendo, cuidado.
es mejor que no te leudes. Y fíjense nada más, lo que realmente está diciendo el predicador ahí es, joven, no te leudes, ¿verdad? Adolescente, etcétera, etcétera. Y bueno, lo estoy incluyendo porque es parte de eso. Cuando hablamos de nuevos granos, aunque ya estemos grandes, podemos ser nuevos granos, pero también los jóvenes son como nuevos granos. Es la nueva generación, son los que están creciendo, adolescentes, niños, chicos, medianos, jóvenes, lo están viviendo. Ajá. Dice Maylin, el error de creer que nos la sabemos todas y no aceptamos consejos, la falta de humildad. Así es. Y ahí va otra vez, falta de humildad, falta de sinceridad y verdad, falta de todo eso, deja que, o hace que no haya Torah, vamos, eso es ausencia de Torah, y por eso viene el hametz, la levadura, y se infla, ¿no? Eclesiastés 11:9, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sí, fíjense cómo dice esta versión, sigue los impulsos, ¿a poco ustedes creen que eso sería como un buen consejo? Sigue los impulsos de tu corazón. Obviamente no. Es decir, si lo van al hebreo y lo entienden, van a decir, espérame, aquí está diciendo, así, irónicamente, si quieres seguirle, síguele. Ajá. Y el gusto de tus ojos, así como que el deseo de tu carne. Y luego dice, pero debes saber que todas estas cosas, el Todopoderoso, dice, te traerá a juicio sobre todas estas cosas. Y es que las versiones y las formas, y yo me acuerdo en la cristiandad, cuando hubo una época en una de las iglesias, una iglesia bautista, hubo una semana de la juventud, le llamaban, una cosa así. Y citaban cosas mundanas, citaban cosas, citaban hasta expresiones mundanas, ¿no? De tipos mundanos, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor, hay un escritor mundano que escribió una serie de libros. Yo la verdad ni los leí, nada más llegué a escuchar que uno de sus libros se llamaba Juventud, Divino Tesoro. No me acuerdo ni el autor y no me acuerdo qué libro, creo que se llamaba así el libro. A lo mejor alguien lo leyó. Yo la verdad esas cosas yo no las leía. Yo de joven, gracias al Eterno, pues recibimos la instrucción de nuestra madre, y nuestra madre era, ahí está la Biblia, y tienen que leer sus capítulos y sus versículos, etcétera, sus libros. Y entonces la verdad es de que la escuela no fue tan influyente, no era de que nos la pasábamos leyendo filosofía o cosas, no. Pero sí yo llegué a escuchar en la preparatoria un profesor que recomendaba a ese autor, yo no sé ni quién es, y que hablaba de los jóvenes y que no sé qué, y que consejos y consejería. Ya me imagino, puro humanismo, pura levadura, puras cuestiones vanas, y entonces ya juventud, divino tesoro. Y nada más piensen en eso. Piensen en eso. La mayoría de los jóvenes en el mundo, si se les está corrigiendo, instruyendo, jalando las orejas, como decimos en México, su juventud va a ser un divino tesoro, va a ser un tormento, va a decir, déjame vivir mi juventud, ¿verdad? Rubén Darío dicen acá que se llama, ese sí, Rubén Darío se llama. Entonces, la verdad es de que no, la verdad es de que el mundo no lo vería así. Cuando se habla de esa expresión es porque están dejando al joven vivir en su máxima expresión, en sus energías, en sus fuerzas, ¿verdad? Y hay cosas como positivas, está como un positivismo ahí, ¿verdad? Como una cuestión de decláralo, de piensa positivo, de ser proactivo, de pura filosofía así. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la instrucción. Y tampoco tiene que ver, porque yo me acuerdo en esa semana de la juventud que les digo, unos jóvenes, unos pastores, me acuerdo que dieron clases para jóvenes, creo que fue en la Bautista. ¿Te acuerdas que un día me invitaron a unos predicadores, no sé quién, dieron temas de jóvenes, para jóvenes? Y yo me acuerdo que citaron este texto de Eclesiastés que todos conocemos: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón. Nada más de la Reina Valera, está un poco más suavizado, pero el sentido era como que diviértete, alégrate, ¿sí? Está el Señor ahí, sí, todo,
pero así como que toma alegría, eres joven, no te repriman, pues casi dale vuela a la hilacha, ¿no? Aunque no eran, y es que por la falta de conocimiento a lo mejor de la traducción correcta, pero la verdad de las cosas es de que en Eclesiastés el predicador en realidad está diciendo, ok, alégrate cuando seas joven, sí, toma placer tu corazón si quieres, sigue los impulsos de tu corazón, dice, y el gusto de tus ojos. Imagínense nada más, esto no parece un consejo, no, ¿por qué? Porque es irónico. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Si quieres darle, ¿cómo se dice? Rienda suelta, ¿verdad? A la vida loca, hazlo, pero ¿sabes qué? De todo esto te va a juzgar el Todopoderoso, te va a juzgar Él. Otra vez, el mismo que escribió Eclesiastés en Proverbios, obviamente no puede contradecirse. Lo que está diciendo el joven es, no te canses del castigo, de la reprensión. Y además es, como dijo por aquí Ernesto, la consejería, la religión es la levadura, consejería y todas esas cosas raras. Dijo por aquí Ernesto, hay una parte que dijo él, dice, el castigo duele, dice, pero edifica y te hace más fuerte. Ahí está, eso es lo que quise mencionar. Es importante eso, cuando el joven ha entendido esto y acepta la instrucción, y no es que sea de alguien, obviamente quien lo va a corregir, quien lo va a instruir, quien lo va a aconsejar, tiene que usar la Torah, ¿verdad? No libros paganos, ni expresiones paganas, ni connotaciones paganas de gente extraña, ¿no? Como ese escritor que les dije, sino va siempre a tomar de la Escritura, siempre va a tomar de la Escritura. Y el joven, cuando entienda eso, entonces va a alcanzar el nivel de sinceridad y verdad. Y bueno, me enfoqué un poquito al joven porque es también para los jóvenes. Es muy común que en nuestra juventud leudemos más que cuando ya los años ya nos han alcanzado. Y eso es una realidad. Aquí el hermano Antonio acaba de dar un consejo, acaba de decir, el tiempo se pasa tan rápido y de pronto ya rebasamos la edad de la juventud, podríamos decirlo, aunque es un adulto joven, pero ya no puede decir que es un jovencito, ni yo tampoco, la verdad es de que ya llegamos a que somos adultos jóvenes, pero no somos jovencitos. Y créanos que ha servido mucho la instrucción de nuestros padres, obviamente como dijo el hermano, primeramente la del Eterno, porque por otro lado, también hay padres que no son creyentes y no siempre van a tener el consejo completo de la Torah, pero a veces ayudan y hay que recibir lo bueno, ¿verdad? Y lo malo, pues hay que siempre también trabajar con eso, no siempre. A veces hay padres que aconsejan cosas malas, pero el joven tiene que tener discernimiento, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo más cuando hay padres creyentes, y obviamente ellos están enfocados en la Torah, no en la tradición, no en la religión, no en la filosofía o no porque también déjenme decirles otra cosa. A veces preguntan jóvenes creyentes, es que mis padres no son creyentes y están aconsejando eso, cosas a lo mejor que no son correctas. Pero a veces hay padres que dicen que son creyentes, pongo entre comillas, en la cristiandad o incluso en algunos lugares que conocen la Torah, pero dan consejos erróneos, equivocados, y hay que tener discernimiento para eso. Por ejemplo, padres creyentes en Yeshua, incluso en la Torah, imagínense que puedan llegarles a aconsejar, por decirlo, no sé, por decirlo, el judaísmo, según las leyes halágicas, dicen que casada la pareja, fíjense por ejemplo cómo puede ser un mal consejo, antibíblico. El judaísmo permite el divorcio, fíjense nada más. Todavía están en la época de Moisés, se permite todavía el divorcio. Cuando Yeshua dijo, se acabó esto. En el principio, tenemos que regresar al principio, ¿no? Pero ahí va. Yo he sabido de movimientos mesiánicos, creen en Torah, creen en Yeshua, el Brit Hadashah, etcétera, etcétera, pero están tan cabalísticamente y talmúdicamente entrenados que suelen decir que puede haber divorcio y casarse una y otra vez hasta que encuentren a la media naranja. Le llaman ellos el alma gemela. Y tú dices, espérame, ¿dónde viene eso en la Biblia?
Entonces imagínense, puede haber cosas aún en creyentes que están leudadas también y que hacen leudar a los hijos. A lo que voy es esto: el joven necesita, como dijo el hermano Antonio, sí, primeramente ir mejor a el consejo, la instrucción y el castigo que viene del Eterno, ¿verdad? Lo que él enseña. Bueno, Hebreos 12:11, poner aquí Gabriela García: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Fíjense nada más. Después produce la apacible cosecha de una vida recta. Ahí está. Dice Héctor: la última congregación donde estuve dentro de los que daban, entre comillas, consejería, era una psicología, imagínense. Y aquí está el gran problema, ¿no? Bueno, Johannes Morales agrega Hebreos 12:6, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está. Dice Héctor: en esa iglesia que estaba no se basaban en la Torah, invalidaban el mandamiento por el consejo de hombre. Vean, como les digo, y hay mucha filosofía, y hay muchas cosas extrañas, y hay muchas cosas que entremezclan y que parecen verdad, pero solamente están disfrazadas, ¿verdad? De verdad, pero por el fondo son teologías, ¿no? Entonces, no leudarse. Lo primero que pasa en los jóvenes, por ejemplo, es su juventud, su fuerza, ¿verdad? Su vigor, ¿verdad? Y sobre todo hablando de los hombres. Ahora, hoy día hasta en las mujeres se ha sembrado esto por el feminismo. Sí. Entonces, la mujer feminista, ¿qué dice? Yo puedo, yo salgo, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, soy exitosa y somos iguales. Y vean cuántas mujeres hoy día leudadas por el sistema humanista, feminista, capitalista y todos estos istas que la posicionan en contra de la voluntad del Todopoderoso. Cuando una mujer debe de consagrarse, debe de dedicarse, debe de aprender su rol, de conocer, de ser la ayuda idónea, etcétera, etcétera. Hoy día el mundo allá afuera lo que hace es quitarla de su lugar y leudarla. El feminismo es una levadura impresionante, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues igual, la autosuficiencia, el todo lo puedo, el vigor, la energía, la lucidez, todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, tenía compañeros que ya desde aquella época ya eran alcohólicos. A veces llegaban a la escuela ebrios, así se les veía la trasnochada y verdad, y olían. Llegué a tener un compañero desde la secundaria. Imagínense nada más con esas vidas, y es que en esa época creen que no pasa nada, porque no les pega igual, porque tienen fuerza, porque las desveladas no les pegan, porque quién sabe qué, quién sabe el otro. Pero pasados los años, en poco tiempo, están bien desgastados, ¿verdad? Están sufriendo, están padeciendo, tienen enfermedad, tienen dolores, tienen etcétera, etcétera. Y se les fue aquello que se sentían todopoderosos, finalmente en su edad un poco más avanzada, lo sufren, les llega la factura. Y otra vez, solamente por la levadura de Egipto. La levadura de Egipto, llámenle vicios, llámenle filosofía, humanismo, llámenle ciencia, educación, que le llaman, llámenle trabajo, llámenle cosas, llámenle lo que sea, ¿verdad? Los leuda y los hace ser lo que no son, y cuando se les sale el aire, entonces ahí queda la vergüenza, ¿no? Queda la humillación. Bien, pues así, chicos, y ayer hablábamos con los niños, aquí estaba Anthony, estábamos hablando con los niños, con él, hablando, ¿verdad?, de su comportamiento. Hoy retomo a los jóvenes, pero también a los grandes, y pensar en esto, pensar en que la Torá y obviamente el ser de Yeshua, el ser parte del Mesías, nos hace ser inmunes y nos libra de la levadura, ¿verdad?
Sin leudar, sin leudar, sin leudar tú vivirás, dice este cantito, que estamos estrenando este canto, lo estamos usando para estos días de reflexión, estos días de Matzot. Finalmente la fiesta que le hacemos al Eterno, porque si ustedes recuerdan, año tras año, no estamos 7 días necesariamente celebrando y haciendo fiesta y haciendo comidas y danzando, no. Al final de cuentas, el pueblo de Israel se congregaba en Jerusalén, por ejemplo, y hacían sacrificios, llevaban ofrendas, llevaban cereales, llevaban todo. Y no sé si ustedes año tras año, cuando llegamos a este día y tenemos reflexiones cada noche y simplemente comemos matzot, y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no estamos haciendo una fiesta realmente, no? Como fiesta. Otra vez, aquí es lo que significa, comemos matzot cada día, ¿verdad? Desde el anochecer y todo el día, para estar reflexionando, para estar pensando en que no tenemos que leudarnos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por cualquier cosa que ponga el mundo, ¿verdad? Por cualquier cosa que ponga el mundo, no estarnos leudando. Por ejemplo, hablamos ahorita en el caso de la mujer, el feminismo y todas sus áreas y todas sus argumentos y todo lo que esgrimen le puede hacer leudar. La escuela, la iglesia, la religión, las filosofías, todo, muchas cosas puede hacer leudar. En los hombres igual, la autosuficiencia, la fuerza, el poder, las capacidades, las herramientas que regularmente el mundo da al hombre, que lo hacen autosuficiente, ¿verdad? Y se leuda al hombre. Ajá. Una de las cosas que todos sabemos que son parte elemental del hombre de todas las generaciones es que cuando el hombre lo capacita el mundo, se siente autosuficiente, ya está leudado. No da gracia al Eterno, no le pide, no le ruega, no se humilla. Imagínense cuántas personas en el mundo, ¿verdad? Ignorando todo efecto del Eterno. Dicen que ellos son, porque estudiaron, porque fueron, porque hicieron, porque pasaron exámenes, porque tienen tantos papeles, porque lo que sea. Pero eso ya los leudó. Diferente a que si algo te dio el mundo, tú dices, bueno, vino por el Eterno, pero eso no me hace ni más, ni superior, ni independiente, sino todo lo contrario, más dependiente del Creador y más agradecido del Creador, ¿verdad? Entonces, para todos hay, ¿verdad? Para todos hay. A ver, aquí pusieron versiones de Eclesiastés. A ver, déjenme leer lo que pone por aquí Ernesto. Eclesiastés 12:1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidar de tu Creador. Vean. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Ahí está Eclesiastés 12:1. Esa es una realidad. Es una realidad sin ningún cuestionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Vuelvo a repetir la versión. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. He escuchado a muchas personas grandes, que se arrepienten, que hubieran querido, que desean con todo su corazón, etcétera, los días de su juventud para aprovechar las oportunidades, para obedecer, para haber estado encaminados, para retomar las cosas. Pero lamentablemente se envuelven en los sistemas, se envuelven en los pecados, se envuelven en las religiones, denominaciones, cristiandad, etcétera. Pasan los años, cometen errores, etcétera, etcétera. Y lamentablemente el mundo, Egipto es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y los desgasta, ¿verdad? Los desgasta y ya cuando se quiere, ya a veces ya no hay las oportunidades, ¿verdad? Y obviamente lo único que queda es humillarse, ¿verdad? Es ser
es ser obedientes al Eterno y quitar toda aquella levadura que finalmente fue puesta por el mundo, ¿no? Entonces, estos días de Matzot pues nos ayudan a estar reflexionando sobre lo que tenemos que vivir día a día. Dicen por acá, yo aquí vine a saber más de otras cosas que de la palabra, y eso me ha hecho buscar, investigar. He descubierto que la Biblia es una historia, dice, copiada de civilizaciones mucho más antiguas. Dice, bueno, no sé qué está diciendo Lucero. La Biblia es una historia copiada, bueno, se metió en levadura seguramente, ¿verdad? Porque no sé qué descubrió, pero o no le entendía a Lucero, no sé de qué está hablando, o no sé si a veces escrito, a veces les digo pongan comas, pongan signos de admiración, porque no entiendo. Entiendo que lo que está leyendo, investigando, ha descubierto que personas dicen que la Biblia es una historia copiada de otras civilizaciones más antiguas, creo que es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, esa es la teoría clásica de los científicos o de los ateos para decir que la Biblia no es real, ¿verdad? Que la Biblia es producto de, por ejemplo, el código de ¿cómo se llama? Hay un código que se llama no me acuerdo, se me olvidó el nombre. El otro día me preguntaron, ya hablé de eso hace tiempo, Hammurabi creo, se llama así el código, y dicen muchos, mira, Moisés se tomó de aquí para escribir la Torá y escribir los mandamientos, ¿no? Nada más porque dice que encuentran una asociación y dicen, Moisés se lo copió de acá. Y tú dices, oye, Hammurabi, ¿verdad? El código de Hammurabi. Nosotros ya hablamos de eso, lo leímos, incluso yo puse un día en una clase el código y mencioné que parte, y tú dices, es inverosímil, es gente incrédula que nada más está buscando un pretexto para decir, la Biblia es escrita por hombres y la copiaron de algún lugar. Y no es cierto, con el código de Hammurabi no tiene nada que ver, ni se parecen, ni están en contexto, y lo que dice el otro, totalmente antibíblico. Así que allá afuera ciertamente hay mucha levadura, ¿verdad? Empiezan a decir, y esa es otra levadura mucho más grande, ¿verdad? En el mundo. ¿Cuál? La levadura de querer negar finalmente la autoridad bíblica del Todopoderoso por medio de, ¿qué? Los textos apócrifos, la falsa llamada ciencia, ese Shaul de Tarso, las investigaciones manoseadas y corrompidas, los inventos, porque déjenme decirles que también hay inventos arqueológicos, los inventos religiosos, la manipulación religiosa, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es toda esa levadura, justamente, fíjense nada más hasta dónde, una de las cosas más grandes que nos ayudan a comprender la veracidad, por ejemplo, de la escritura, fíjense nada más, lejano a los códigos, llámese Hammurabi, llámese egipcio, sumerio, de donde sea, lo más impresionante de la Biblia, y obviamente que no es una historieta, ni es leyenda, ni nada de eso, lo más impresionante es la profecía, los hechos y la aplicación espiritual hasta el día de hoy de cada creyente. O sea, si alguien te sale con que se lo tomaron de fulano lugar y además ni coincide ni es con el contexto, ni tiene nada que ver con eso, tú vas a los textos extrabíblicos de Hammurabi, paganos, de egipcio, de donde sea, y no hay ninguna aplicación espiritual. Son cosas místicas, son cosas filosóficas, son cosas religiosas, son cosas de purificaciones, de cosas nada que ver. Pero tú vas a la escritura y tú te sorprendes, porque te está hablando de una línea impresionante, un plan de salvación, profecías, hechos históricos, verídicos, cuestiones que nadie puede negar, y además
y además una aplicación espiritual para tu vida impresionante. Lo estamos viendo, justamente lo estamos viendo ahorita, Matzot. Matzot, dime qué libro antiguo, apócrifo, qué cosa te enseña simplemente Matzot. Si Sócrates, si Aristóteles, si quien sea, nombra el nombre que sea, ¿quién te enseña lo que te enseña Matzot? Entonces, ahí tú puedes darte cuenta cómo el mundo allá afuera está leudado, ¿verdad? Leudado con teorías, con pensamientos, con adjudicaciones, con cosas como las que menciona aquí Lucero, que no sé si es refiriéndose al mundo leudado, yo supongo que sí. Así está el mundo leudado. Uh-huh. Bueno. Y bueno, obviamente, como está diciendo aquí Cristóbal. Y otra vez, ahí está. Evitar la levadura. Evitar lo leudado. Uh-huh. Lucero, sí, los Anunnaki y eso dice Lucero, pero no sé, no veía el sentido, Lucero, eso hemos hablado de ello. Acuérdense que hablamos en la clase de Purim y el culto a Ishtar. Al final, en la primera clase, ahí hablamos justamente de cómo Adapa y cómo los Anunnaki hace una tergiversación impresionante. Y fue posterior a la creación. Fíjense nada más, las personas que han leído supuestamente el libro de Enki y Enlil, pues se está basando en los asirios. Se está basando en los asirios porque son tablillas, ¿verdad?, de arcilla de la época de los asirios y de Sumer y Akkad. Imagínense, y todavía se atreven a decir que son antes de la Biblia. Y la Biblia te está hablando desde Adán, te está hablando de 1200 años antes de los códigos y del texto del libro perdido de Enlil y Enki. ¿Qué pasó? No. Ok. Entonces, no sé, por eso decía, bueno, los que escribieron cuneiforme lo posicionan como si fuera antes, pero esos fueron después del diluvio. Y la Biblia te está hablando de Adán y Eva. Y te está hablando de sus descendientes, etcétera, etcétera. Hasta la época de Noé, los gigantes y todo el... De hecho, por eso, después del diluvio, vienen estos sumerios y estos acadios y escriben... escriben el asunto de Enki y Enlil. Entonces, el problema es la ignorancia. La ignorancia de esas personas les hace creer que como supuestamente está posicionado después de antes de Moisés, dicen es antes de la Biblia. Pero la Biblia, lo que se escribe, por ejemplo, de Génesis, aunque lo escribe Moisés, aparte de la inspiración, lo escribe porque los patriarcas hasta Noé y antes de Noé ya sabían la creación. Entonces la pregunta es, ¿quién fue primero? ¿Adán, Abel y Set? ¿O fueron primero los sumerios? Pues evidentemente, estamos hablando de 1200 años de diferencia. Los primeros obviamente fue Adán, Abel y Set, que Set fue la sustitución. Y a partir de Set se tiene todo ese conocimiento. Que lo haya escrito Moisés después de los sumerios, eso es otra cosa, pero no significa que él lo inició. Ya se sabía desde antes. Es decir, y además los antediluvianos se pasaban la información, ¿sí? Y ellos conocían cómo había sido el principio, y por eso viene Moisés y lo relata. Entonces, no se dejen engañar. Otra vez les digo, el problema ahí, aparte de la ignorancia, pues es la levadura. De hecho, hay muchos grupos, incluso algunos, y ya algunos hermanos me han dicho también que han conocido a creyentes en Yeshua, que fueron cristianos, que se meten al mesianismo, que se meten a cuestiones esenias y cosas extrañas, y que terminan creyendo el libro de Enlil y Enki, al libro perdido de Enki. Y tú dices, ¿y cómo llegaron ahí? Pues ¿cómo se dice?
se asombraron, ¿verdad?, de todo lo que les dijeron los autores. Y tú dices, oyes, eso le pasó a los judíos en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando los judíos regresan de Babilonia, por allá del siglo I antes de Yeshua? Sí. Y empiezan a negar la Torá. Y empiezan a creer la fábula de Ishtar. Y creen ellos que el origen y la realidad del mundo está basada en Marduk, Ishtar versus Hamán y todos sus compañeros. Y es por eso que los judíos que venían de Babilonia en el siglo I antes de Yeshua introducen la fábula de Esther o de Ishtar. Y hasta le cambiaron el nombre a los meses. Le cambiaron el nombre a los meses, añadieron cosas. A lo que voy es esto. Ellos mismos se asombraron y dijeron, wow, entonces así es el origen, y empezaron a aceptarlo. Pero se olvidaron, y obviamente porque se olvidaron del Eterno. Déjenme decirles que los primeros que aceptaron eso no son los modernos gnósticos y los seguidores de las tablas sumerias. Fueron los judíos de Babilonia los primeros que se deslumbraron y dijeron, wow, ahora sí sabemos cuál es el origen. Marduk, Ishtar, Enli, Enki, todo ese pleito. Entonces, error. Esos judíos de por sí habían apostatado, ya se habían desviado, ya traían ídolos, ya traían otras cosas de Babilonia, etcétera. Dice Giovanna, los griegos, romanos, sumerios, egipcios, etcétera, todo es levadura. Efectivamente, otra vez, simplemente, ¿qué de toda esa filosofía? Simplemente supera a Matzot. La verdad es de que ni una. Todas se quedan cortas. Te enseñan superación, te enseñan hedonismo, te enseñan no sé, te pueden enseñar 1000 cosas, pero no te enseñan lo que te enseña Matzot, ¿verdad? Panes sin levadura, sin leudar, y obediencia al Todopoderoso para no leudarse. Dice Ruth, se deslumbran con historias nuevas y hacen a un lado la Torá para que muchos ¿cómo dice? Y para muchos es disque maldición. Y bueno, por eso yo dije, cuando hablo de esto, digo, pónganle el nombre que quieran. Llámese deporte, llámese mascotas, llámese escuela, llámese materialismo, llámese cristianismo, judaísmo, catolicismo, todos los sismos, llámese doctrina sumeria, el libro perdido de Enki, llámese como se llame, finalmente es levadura. Es levadura. Y bueno, dice solamente con el, aunque dice, y quedó en el cristianismo, dicen por acá, el asunto de la levadura. Y bueno, obviamente lo vemos en la cristiandad. Simplemente ver la teología está llena de levadura, está llena de interpretaciones, está llena de teología, de cuestiones de Constantino, de Tertuliano, de Lutero, todo eso es finalmente levadura. Y bueno, conclusión para este inicio de cuarto día de Matzot. Conclusión, se dan cuenta lo importante que es no leudarse. Fíjense nada más. Personas que saliendo de la cristiandad, en vez de regresar realmente a la Torá y a la instrucción del Mesías, ¡fum!, se leudan y se van a la judaidad. Los que están ya deulados en la cristiandad, ya de por sí levadura. Pero en ese proceso, muchos se van al rabinismo, otros se van a la cábala, otros se van a etcétera, etcétera. Hay tantas cosas: judaísmo reformista, judaísmo masortí, judaísmo askenazí, judaísmo sefaradí, judaísmo masorjí, misrají, judaísmo laico sionista, judaísmo mesiánico, judio-cristianismo, y pónganle todos los nombres que sean. Finalmente leudan. Hay unas sectas o
derivaciones de judaísmo que se están desviando a los esenios y creen que Yeshua fue esenio y que no comió carne. Casi yo caigo en eso porque antes nosotros compramos los libros del Evangelio de Timoteo, creo, el Evangelio de la Paz de Juan. Le llaman así. Sí. Y ahí habla de mucho de, pues todo es levadura, ¿no? Sí. Sí. Y mucha gente lo encuentra fascinante y se van por esa fácil. sí. Y es lo mismo que pasa. La palabra del Eterno no ofrece flores, no ofrece carreteras anchas para poder caminar. Él dijo, la puerta es angosta y el camino es angosto. Y el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. No es fácil. Todos esos caminos ofrecen cosas fáciles. Pero el Eterno ofrece vida eterna, pero hay que caminar derecho y siguiéndolo a Él. Y eso es lo que no es fácil. Y estas otras religiones ofrecen cosas muy fáciles, cosas que fascinan la mente del hombre que no entiende, que no tienen el Rúa, y por eso se van detrás. Y es mejor seguir la Torá, la instrucción, aprender, y ahí está todo, no necesitamos otras cosas. Amén. Amén. Así es bien importante lo que dice el hermano Antonio García, porque hace un par de años, creo, o 3, hice mención a ese libro, el Evangelio de la Paz de Juan. Según ellos se lo adjudican a Juan. Es esenio, es un libro en realidad tardío, porque algunos creen que es así como que wow, lo leyó él, lo estudió y lo enseñaba. Y me acuerdo que me lo llegaron a mandar y yo ya había hablado de eso, pero nada más le eché una ojeada para ver las aberraciones y es un libro de angelología, porque están metidos los ángeles en todo. El ángel que te da hambre, el ángel que te da sed, el ángel que te dice cuánto comes, cuánto no, que esto y que lo otro. Y sí, por los esenios tenían esta característica, por lo menos una de las sectas esenias tenía esta característica de ser veganos, ¿verdad? De decir que no se come, que te quieren llevar al Edén. Es que en Edén al principio era así, y te dicen que comían puros vegetales y todo eso, cuando no te das cuenta, ¿verdad? Que en la condición humana en la que hoy día estamos y lo que esperamos, el Eterno fue dando aperturas y fue dando una dieta diferente, ¿no? Con el paso del tiempo y el paso de las situaciones. Bueno, lo que voy es esto, es de que la gente fácilmente se leuda, se dejan asombrar, empiezan a leer y se les hace maravilloso. La pregunta es, ¿cómo se dejan seducir tan fácil? ¿Cómo un poquito de levadura leuda toda la masa? Porque después terminan desechando todo el Brit Hadashah y nada más adoptan esos libros. El libro de Enoch, el libro del Evangelio según de la Paz, y ahora algunos están haciendo su nueva Biblia con libros gnósticos, esenios, y las cartas y los evangelios, todos dicen que no, que invento, que Roma, que no sé qué, que no sé cuánto, y tú dices, oyes, y te presentan un Mesías diferente, un falso Mesías. Ya Pablo lo dijo a los Gálatas hace mucho tiempo, porque pasaba lo mismo, ¿verdad? Había creyentes de corte esenio. De hecho, él escribe a Timoteo y dice de aquellos que prohíben los alimentos, ¿verdad? Que prohíben comer carne. Y él lo juzga muy fuerte, ¿verdad? Porque él habla de que el Eterno dio una dieta y que con acción de gracias se puede comer. Porque por un lado están los cristianos que dicen que puedes comer de todo, pero por otro lado están estos que dicen que no se puede comer carne, ¿verdad? Pero Shaul de Tarso lo hace correcto. Él dice en acción de gracias, como el Eterno ya lo bendijo, es decir, Levítico 11, punto. Pero
los que vienen y te dicen, no, es que el Cristo esenio les enseñó a sus discípulos que no comieran carne y pobrecitos animalitos, y es que no lees, no matarás, y entonces se viene... Hace unos días vi, por cierto, un post en el Facebook. Hay gente que nomás comparte por compartir, yo no sé si comparten de realidad o nomás así a lo loco, a veces ni leen, y hay un tipo que es... pro vegano, es anti carne, y vean la escena, vean cómo está todo así descuartizado el asunto. Dice, ¿qué parte de no matarás no entiendes? Y está una escena que es real y que es drástica y que obviamente es antibíblica. Las personas esas que van al polo norte o al polo sur en busca de las focas o de los... y que hacen una matadera, en Japón hacen esto, una matadera de animales por el comercio, por su grasa, por su piel, por todas estas cosas. Obviamente nada que ver, eso es crueldad, pero te ponen esta escena como para decirte, es que el mandamiento esto dice, no matarás, porque la filosofía de ellos es, así como no vas a matar en multitud a todas esas pobres focas, pues tampoco vas a matar otro animal para comértelo. Entonces vean cómo trabajan las cosas. Y hay gente que es tan débil que cuando lee esto y ve la imagen, ¡ay, de veras, sí es cierto! Y entonces piensan en el resto de los animales, incluso que el Eterno permitió. Yo he mencionado antes sobre estas personas que dicen que el Mesías no comía carne. Yo les digo, espérenme, desde el principio hasta el final, él está con pescadores y están comiendo pescado todo el tiempo. Y están pescando y están lanzando las redes, y él habla de alzar la red, y él habla de un montón de eso. Incluso resucitado va y se sienta con ellos y come pescado. Y el cordero también lo comían, y tenían ganado bovino y ganado vacuno, y era parte de la alimentación, los lácteos, todo eso. Tú dices, el Cristo gnóstico esenio es otro definitivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez, el punto acá es un poco de levadura, leuda toda la masa. Ajá, leuda toda la masa. La cuestión que se trae hoy día es también de cierta forma levadura. Uh-huh. Dice por acá Patricia, cierto, hacen uso de situaciones con las que conmueven, están manipulando. Son formas de manipulación. Uh-huh. Dice, sí, cierto, hay un tal fulano, dice, bueno, el nombre es todo un alocado con los evangelios de Felipe, Tomás. Fíjense, y otra cosa importante, uno son los textos del Qumran, que también están llenos de herejía, de ritos, de cosas esenias, místicas, y otra cosa son los evangelios apócrifos. Cuando hablas que el de María, que el de Tomás, que el de la paz, que todo eso, esos no eran de la época ni de los apóstoles ni de Yeshua. Estos fueron posterior, ciento y tantos años después de Yeshua. Es decir, no les puedes dar una autoridad porque ya están todos manoseados, son idiáticos, son puras doctrinas extrañas. Levadura. Sin leudar tú vivirás. La realidad de las cosas es de que, y no es extraño porque ya la Escritura dice que ya en el cierre de los últimos tiempos vendrá cualquier cantidad de engañadores, de falsos profetas, de falsos maestros, fíjense nada más, enseñando de todo, enseñando locuras, fascinando, y obviamente la gente que les sigue regularmente es gente que tiene solamente comezón de oír, cualquier cosa les fascina, se hacen preteristas, se hacen enoquianos, se hacen talmudistas, gnósticos, cabalistas, se hacen todo. ¿Por qué? Porque solamente tienen comezón de oír. Y esto es lo más grave. No permanecen, no se sostienen, no prosiguen a la meta, no se santifican. De hecho, hace un tiempo yo hablé de este grupo, ¿verdad?, que de pronto dijo, no, ya vino, ya estamos en cielos nuevos, ya somos como los ángeles, ya nadie muere, etcétera. Cada locura que decían, y totalmente leudados, pero lo peor de todo es de que toman un sentido de la vida tan ligero, tan light, tan mundano, que
que terminan profanando sus vidas, diciendo tonterías, peleándose, no creyendo como deben. Igual estos de los evangelios de la paz, ¿verdad? Dejan todo lo demás y se concentran en el Cristo gnóstico, esenio, vegano. Y ya nada más están pensando en eso, y como dijo el hermano Antonio, además se les hace bien fácil. Es bien fácil, entonces nada más se hace eso y ya soy, ¿verdad?, del evangelio de la paz. Y ya se leudaron. Entonces, distractores, dice aquí Juan Mateos. Imagínense de cuánta levadura tenemos que cuidarnos. Ya de por sí el catolicismo, la cristiandad, los evangélicos, el judaísmo, todo eso, y luego vienen todo esto. Pero bueno, estamos en esos tiempos. No es tampoco extraño, no está fuera de control del Eterno. Es necesario que pase. ¿Para qué? Para que los que son de Él seamos probados. Seamos probados y permanecemos en la instrucción de Moisés y de Yeshua, por supuesto, enseñándonos cómo es la instrucción y no desviándonos. ¿Ah? Porque hoy día, para levadura, pues el mundo y todo lo que enseña allá afuera está lleno de levadura. ¿Ok? Así que esforcémonos, de veras. Miren, sencillo. Yeshua dijo: a Moisés y los profetas tienen, a ellos oigan. Si te hubiera dicho a Enoc, a Teofilito, etcétera, etcétera, entonces pues también inclúyelos. Pero si te dice a Moisés y a los profetas tienen, y a Moisés se le dijo: te voy a enviar un profeta como tú, a él van a oír, yo pondré palabras en mi boca, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. No puedes desechar a Yeshua. No puedes irte de pronto con el invento enoquiano, con el invento vegano, con el invento de los esenios, con el invento de todo eso. No te puedes ir. Lo que estamos diciendo justamente es sacar esa levadura, limpiar esta tierra, limpiar esta masa, limpiar esta harina, mostrar nuevos granos. Nuevos granos. Así que ahí está. Fíjense nada más en este momento lo importante que es reaprender que tenemos que presentarnos con sinceridad y verdad. Y dejar todas esas doctrinas y todos esos libros incluso que les pusieron nombres de X y Y profeta, nada más para hacerlos más importantes. Y de hecho, hace un tiempo estuve hablando de todos estos debates, pleitos, imposiciones y doctrinas y todo eso, especialmente en el mesianismo, que es una locura, tanta enseñanza, y les dije: vamos a hacer una serie del Brit Hadashah basada en Deuteronomio 18 y 18 para enseñar la instrucción de Yeshua. Por eso aquí puso Wilmer Rocha Deuteronomio 18 y 18, que habla del Mesías, corroborado en el libro de los Hechos, cuando Pedro dice: este es, hablando de Yeshua, del que habló Moisés en Deuteronomio 18, citando lo mismo. Y por eso cuando hice esta serie, anticipadamente yo les dije, y esa serie ya tiene como 3 años que comenzamos, yo les dije por qué es importante ir a los evangelios, pero determinando las palabras de Yeshua. Dije porque hay tanto locura, sobre todo el mesianismo, que está loco por todos lados, porque ya es un mesianismo multidoctrinal. La última fama de ellos es los enoquianos, pero esta serie fue justamente para eso, para decir: ¿saben qué? El Eterno dijo a Moisés sobre el Mesías, y solamente lo que hable él es lo que tenemos que obedecer. Lo siento, aunque vengan allá con textos y libros y lo que sea, y evangelios extraños, y que digan sobre todo cosas diferentes, no me interesa. Lo único que tenemos que escuchar son las palabras que el Eterno habló por medio de su Hijo Yeshua, a quien levantó también como profeta. Es el Hijo del Todopoderoso, es Rey, es Mesías, es la palabra viva, es todo esto.
pero justamente lo necesitamos a Él para no leudarnos, para no leudarnos. Y bueno, dice por aquí Umbelina, los adventistas predican el vegetarianismo y son muy pocos los que lo predican. Por ejemplo, ellos también se basaron más en lo que le llaman la profetisa Helen de White, ¿verdad? Ellos, para ellos su líder o su lideresa, es la palabra correcta, es Helen de White. Si ella lo enseñó, todos se someten a ella porque ella es la profeta y por eso le siguen esa doctrina, ¿no? Bueno, aquí el hermano dice que leyó los libros, ¿no? de Helen de White. Entonces, ellos porque se basan en ella y ella parece que no, pero se la metieron tan adentro que la idolatran de una u otra forma, ¿no? Y los que son vegetarianos en el adventismo son por ella, la verdad, porque esa forma es antibíblica en el sentido de que no está soportada por la Torah. El Eterno nos dio una dieta, ya sabemos cómo. Y imponer una solamente como una mujer lo dice, pues obviamente pues no es, y menos si te agarras de esto. Quién sabe si Helen de White a lo mejor leyó esos documentos extraños, ¿no? Del Evangelio de la Paz, y a lo mejor por eso se hizo vegetariana, ¿no? Puede ser, va por ahí, porque obviamente pues en la Torah te dice todo lo contrario, ¿no? Bueno, dicen por acá los judaizantes no parecen, son nuevaeristas. Los judaizantes son porque están predicando la nueva era del Cristo judaico reinante en el futuro, etcétera, etcétera, en el milenio futuro supuesto. ¿Okay? Bueno, ¿se dan cuenta cuánta levadura? Esa es la realidad. Todos nosotros, y a lo mejor coincidimos aquí en el estudio juntos con unos servidores, porque a lo mejor hemos pasado por todas estas cosas. Y ya pasamos por una, y ya pasamos por otra, y escuchamos aquello, y escuchamos el otro, y empezamos a decir, no, esto no me cuadra, esto no tampoco, esto no, por aquí no va bien, tenemos que encontrarnos entre nosotros y caminar por la enseñanza del Mesías. Y creo que todos los que estamos aquí, o los que escuchan, o los que hemos escuchado, o incluso los hermanos aquí nosotros, nos encontramos coincidiendo esto, ¿verdad? Aquello estaba mal, lo que tenemos que hacer es venir a las palabras del Mesías. Y bueno, dicen por acá, se comprobó que Helen de White fue una plagiaria, y sí, lo fue en muchas partes de este hombre, ¿cómo se llama? Su maestro, el que hizo la profecía del Mesías. No, había dos, y sobre todo uno fue el que predicó que iba a venir en 1400 no sé qué, y falló, y luego volvió a decir y falló. Y entonces vino Helen de White al rescate y dijo, no es que iba a venir, es que purificó el santuario. No me acuerdo su nombre. Lo he mencionado, pero no me acuerdo su nombre del tipo. Pero bueno, se plagió, así es, todo su material, y entonces ella lo presentó como fuera de ella, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Ajá. Van a poner ahí seguramente su nombre. Pero bueno, levadura finalmente. Adventismo, Testigos de Jehová, cristianismo. Russell es de los Testigos de Jehová. Déjeme hacer memoria. Miller, ahí está, gracias Iván, es Miller. Ajá, Robert Miller, ese es Miller, fue de donde ella tomó mucho y se lo adjudicó a ella, y luego viene su escuela y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, otra vez, levadura por todos lados. En Egipto hay de todo. Hay de todo. Y Guillermo Miller dice aquí, Umbelina. Bueno, no sé si es Robert o Guillermo. William. Le decía, así es ¿cómo le dicen a los William? William, es a los Guillermos, ajá, ya me acordé, si es William Miller. Ajá, Guillermo Miller, ajá. Ahí está. Ponen por acá, por tanto, ponen Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su esplendor pareció de hambre y su multitud secó de sed. Ajá, ahí está. Qué impresionante este texto que pone Juan Francisco. Mi pueblo fue llevado preso, cautivo, porque no tuvo conocimiento. Hoy día muchos creyentes, o entre comillas, que tienen solamente comezón de oír,
se van cautivos por todas estas doctrinas, con cualquier lucecita que les pongan, con cualquier síntoma alarmista, sensacionalista, fabuloso, se lo sacan de donde, quién sabe, se van cautivos y se atrapan ahí. Sí, el matzot es pan sin leudar. La matzot representa la palabra del Eterno sin contaminar. Entonces, si muchos no estamos de acuerdo a comer matzot, queremos galletas, otras cosas fermentadas. Igual pasa en el mundo que todas estas religiones, el catolicismo tiene mucho, una mezcla de la religión babilónica, una mezcla de la religión griega, de la religión egipcia. No es puro y lleva verdad mezclada con todos estos paganismos. El evangélico se deriva del catolicismo. El judaísmo tiene el Talmud, no es la palabra original. O sea, no es el matzot puro, está leudado. Sí. El budismo tiene las enseñanzas de Buda, no es todo está leudado. Ahora el judaísmo de hoy, el judaísmo mesiánico, no basta conseguir la palabra pura, el matzot, sino que quieren tener toda la recopilación de los rabinos talmudistas, rabinos que existieron, que escribieron sus tesis. Igual pasa con la reforma que hubo en el evangelio, que John Nelson Darby fue el primero que empezó con el dispensacionalismo, ¿no? Sí. Y después el discípulo de él, que era aquel que escribió la Biblia, Cyrus, ¿cómo se llama? No, sí, hay uno. La Biblia está, el que fue el discípulo de John Nelson Darby. Sí. Todos queremos, nos gusta el pan leudado, no nos gusta comer el matzot puro, que es la palabra. Sí. Todas estas religiones son mezcla de harina con levadura, y por eso le fascina al paladar, al oído. Si comiéramos solo matzot, solo la palabra del Eterno, lo que dijo Yeshua, si escucháramos a él y los profetas, entonces seríamos diferentes. No dejaríamos entrar nada leudado en nuestras vidas y viviéramos mejor. Bueno, sin leudar. Sí. Es como que aquí nosotros buscáramos. Yo cuando empecé aquí estaba con mi esposa, nos poníamos a ver otros, a ver qué decían, pero a veces llevábamos como media hora escuchando, mira, está bien, pero a la media hora se desviaba, ahí lo cortábamos, ya no. Sí. Así es. Entonces Miller, Elena White, todo eso son levadura. Los rabinos judíos son levadura. Mahoma, levadura. Todo. El único que nos puede dar la vida, y él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Yeshua. Y a él hay que seguir. Nosotros escuchamos la serie Yeshua, el profeta al cual oír, cuando iniciamos. Nos quedó bien claro todo el punto. Son 63 capítulos, o sea que son como un averaje de 130 horas y algo. Sí, pero está explicado. Sí. Y después escuchamos otras series. Pero es importante escuchar esa para aclarar muchas dudas. Y no necesitamos andar escuchando. ¿No? Claro. Sí.
si el Eterno nos llamó, Él nos va a enseñar, nos va a abrir nuestro entendimiento. Sí, escudriñar, lo que dije ayer, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Sí. Así que no hay que dejarse leudar por las falsas, por la masa leudada con levadura. Amén, hermano. Amén, muy bien. Solo su palabra. Y mientras hablaba el hermano Antonio García, estaba poniendo aquí Ernesto, si oyeres hoy su voz. ¿Se acuerdan la carta a los Hebreos, citando también el profeta? Y esto es bien claro. Si oyeres hoy su voz, dice el autor de los Hebreos, citando al profeta, lo que está diciendo el hermano, no otra voz. No otra voz. ¿Entendieron? Y eso es muy sencillo. Si oyeres hoy su voz. Es decir, todo lo que tenemos en la buena nueva y en la enseñanza de los emisarios, finalmente, porque enviado el Ruach HaKodesh, dice Yeshua que también iba a terminar de enseñar todas las cosas, se acaba el problema. Si oyeres hoy su voz. No otra voz. No la esenia, no la enoquiana, no la preterista, no la cabalista, no la futurista, no la rabínica, cristiana, católica, constantinopolitana, romana, presbiteriana, todas estas cosas. Sencillo, si oyeres hoy su voz. Y la única forma por la que ha hablado el Eterno, aparte de la Torah obviamente, pues es a través del Mesías. Aquel que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exactamente. Sí, mis ovejas oyen mi voz. Si nosotros somos hijos del Eterno, vamos a reconocer la voz del pastor. Sí, le voy a contar una experiencia que tuvimos nosotros. Nosotros estábamos viendo Discovery Channel y seguimos un documental de fue una cebra, ¿verdad? De una cebra que tenía que hacer el recorrido que hacen los animales del África que suben cuando se acaba la época lluviosa, suben y tienen que cruzar ese río que está lleno de cocodrilos, no me acuerdo cómo se llama, el Taraimara parece que se llama. Y este hombre siguió una cebra con su cría tiernita, y cuando le tocó cruzar el río se tuvieron que tirar, y ahí eso está lleno de cocodrilos. Y cuando se cruzaron el río se separaron, por el gran tumulto se separaron. Entonces dice el tipo, la cebrita, la cría, hacía unos sonidos para que la mamá la escuchara. Y decía el tipo que sí, la mamá la escuchaba y la mamá le respondía. Sí, como una cebra, que todas casi son iguales, como me ponía a pensar yo, como una cebra, entre tantas cebras que hay, sabe escuchar la voz de su mamá. Sí, igual en los pingüinos. A veces las hembras dejan al macho cuidando los chiquitos y ellos se van. Pero cuando vuelven hay tantos pingüinos que ellos saben a dónde los dejaron, ¿sí? Porque reconocen sus sonidos, reconocen su sonido peculiar. Entonces me ponía a pensar yo, Yeshua es el pastor y nosotros somos ovejas de él. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a escuchar otra voz? No la vamos a reconocer. Entonces, si nos hablan mira que Elena White dice esto, no, ese no es mi pastor. No puedo escuchar esa voz. Tengo que escuchar la voz del pastor que dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajo. Él sí lo podemos escuchar. Y Yeshua,
pero no otro. Entonces lo mismo, la naturaleza nos enseña cómo nosotros podemos ser guiados por Él, si escuchamos la voz de Él. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Eso quería decir. Muy bien. Ejemplos contundentes. Es el pingüinito, a mí me gusta mucho también de los pingüinos, ¿verdad? Sí. Y sí, ahí está tan claro, la oveja oye la voz del pastor, la entiende, sabe qué es y ahí va. Y así es simple. Han salido falsas ovejas, falsos corderos, lobos rapaces, mil cosas. Y no podemos escuchar, así de sencillo. Falsos pastores, falsos profetas, predicadores. Es muy simple, no podemos escuchar, no podemos admitir. Por eso hay veces y hay personas de veras, que hay personas que han estado con nosotros 1 año, 2 años, y se dejaron fascinar por esto. Incluso hasta en el chat, poniendo alusiones a estos evangelios falsos, sí, ¿verdad? Apócrifos. Y yo tratando de hacerles entender que no podemos escuchar a nadie más que al pastor Yeshua. Si ya los engañaron, si ya los embaucaron, si ya les fascinaron con cuestiones filosóficas, gnósticas o angelológicas, pues ahora sí que son probados todos, ¿no? Y como alguien puso aquí, como lo hemos dicho antes, puso Marco Antonio, de Acapulco creo, estamos en épocas en donde Satanás sabe que su tiempo es el último y por eso ha salido a engañar a todas las naciones, ya así de plano a todas las naciones para perderlas. Pues bueno, podríamos estar repitiendo una y otra vez, pero ahí está este tema y basado pues en el canto que estamos cantando, ¿verdad? De los niños, sin leudar tú vivirás, y así tenemos que vivir, ¿verdad? Este profeta ya fue levantado, que es el Mesías, es el Hijo, es el Rey, es Yeshua. A nadie más podemos oír. Lo siento, aquellos que están insistiendo en cuestiones que creen que son palabra, a solamente Yeshua. Y Yeshua dijo a Moisés y a los profetas, ¿verdad? Y el Padre dijo a mi Hijo. Así que no hay para dónde darle más. Muy bien, pues concluimos con esto. Dice, agrega Héctor García, Romanos 1:21 y 20 al 21, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles del Todopoderoso, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, definitivamente también. Ahí está, nos quedamos con esta reflexión hoy, nuestro 4º día de Matzot, y sin leudar, vivirás. A seguir comiendo Matzot para acordarnos de eso, y poder permanecer firmes hasta aquel día. Amén. Muy bien, terminamos.